Las personas que nunca retan sus paradigmas están condenadas a vivir en un estancamiento intelectual y espiritual. Estuve viendo un video que quizás empiece a hablar de eso aquí ahora, pero después lo termine en la oficina. En el que está Redimido, el cantante Redimido, Funky y Alex Zurdo, estos tres cantantes de música urbana, y están siendo entrevistados por un personaje en Puerto Rico que se llama Molusco. Y ellos siempre están hablando sobre música urbana y todo lo que está pasando. El canal de Molusco puede tornarse entretenido. No es que lo siga tanto a él, no lo sigo mucho a él, pero sí de vez en cuando, si veo que tiene algo interesante que ver, lo veo. Y esta gente estaban hablando de la música urbana cristiana, lo cual yo respaldo totalmente. O sea, a mí no me gusta el reggaetón, no me gusta, pero hay que dárselas a estos muchachos porque de verdad que por lo menos yo distingo a Alex Zurdo y a Redimido, los distingo. Porque he escuchado sus letras y son música buena. Eso no viene al caso de lo que yo quiero hablar. Fue que le hicieron una pregunta, y están hablando de que Molusco pone la situación esta de un productor, que era un productor de música urbana o algo así en ese sentido, que se mató en un vuelo de avión privado. Murió él, murió su esposa o su mujer y murió su niño, su hijo. No, murieron los tres, murió la familia entera. Entonces, le están preguntando a estos tres jóvenes cristianos, ¿qué pasa cuando eso acontece? Cuando tú ves cosas así, que si la fe desfallece o si la fe cae, cuando tú ves tragedias como esta que pasan. Estamos hablando de Flow La Movie. Cuando analizamos la muerte de Flow La Movie, esto es una muerte sumamente trágica. Estamos hablando de él, sus hijos y su señora esposa. Y ahí es donde la fe realmente juega, o sea, se tambalea. Incluso para un cristiano. Claro, claro. Yo tengo dos preguntas. Si alguna vez les ha ocurrido algo a cada uno que la fe realmente los ha puesto a dudar de creo o no creo, o sea, donde le pregunta a Dios, ¿en serio esto me está pasando? ¿Por qué? Y en el caso de la muerte de Flow La Movie, su esposa y sus hijos, o sea, a veces cuesta creer que así lo quiso Dios. A mí me cuesta muchísimo creerlo. Porque yo me pregunto, o sea, si así lo quiso Dios, es con mucho respeto que lo estoy diciendo. Claro. Y con mucha incredulidad, mucha duda, porque no sé. Sí, con mucho temor. Sí, mucho temor. Y quiero que quede claro que el hecho de que yo diga que ellos como que se quedaron cortos en la contestación, posiblemente yo he tenido tiempo para meditar en esa contestación. Ellos en ese momento quizás ni sabían que le iban a preguntar eso. Así que hay que entender que a veces te hacen preguntas que aunque tú en otro contexto pudieras responder de una manera más completa, esta vez como que te cogieron, como decimos en el campo, te cogieron con los calzones abajo. Y ellos dieron una explicación, cada uno dio una explicación. Funky dio una explicación ahí como que, no sé, como que ninguna de las tres eran satisfactorias. Ninguna de las tres eran contestaciones que uno dijera, caramba, mira, me satisfizo. Algo que hay que destacar en eso, primero es que Molusco dice que eso, cuando uno ve eso, como que la fe flaquea. Y es bueno pensar en qué puede hacer que la fe se caiga, que la fe se muera, que la fe desfallezca. Y yo creo que la base para contestar esa pregunta es, ¿dónde es que tú tienes la fe? ¿Entiendes? Porque
por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo dejé la iglesia y ahora está en el mundo, está metido en droga o está haciendo lo que está haciendo mal, porque fue que yo estaba en la iglesia y me maltrató el pastor o me maltrataron los hermanos o pues perdí la fe. Y no sé si han oído esta expresión, perdí la fe en la iglesia. Pues posiblemente por ahí es donde comenzaron tus problemas. Y es que tú tenías tu fe puesta en la iglesia. Es que perdí la fe en los pastores. Pues es que a lo mejor no. Ese era tu problema. Tu problema es que estabas poniendo tu fe donde no debías ponerla. Porque la fe no se pone en los pastores, la fe no se pone en la iglesia. La fe está puesta en Dios. Y cuando yo digo fe, entiéndanme que estoy hablando en el sentido de confianza. Porque por supuesto yo tengo fe en mi esposa. O sea, y cuando digo fe, estoy hablando de otro tipo de confianza. Yo tengo fe de que mis hijos van a hacer lo correcto. Esa es una manera de hablar. Pero cuando tiene que ver con lo espiritual, la gente confunde. Entonces, pues, ponen su confianza o en la iglesia o ponen su confianza en el pastor o en la persona que está al frente, y entonces cuando esa persona falla, pues entonces cae tu fe. Pues claro, es normal. La primera cosa que tenemos que analizar es ¿dónde está tu fe? ¿Por qué tambalea tu fe? O sea, si yo pongo mi fe en el autor y consumador de esa misma fe, o sea, si tu fe es creada por la palabra de Dios, entonces tu fe solamente va a estar en Dios, en Cristo. La Biblia hace una parábola y es de los dos cimientos. Y dice, el que escucha mi palabra y la lleva por obra, le compararé a un hombre que construyó su casa sobre la roca. Entonces vinieron vientos, vinieron tempestades y la casa no cayó. Pero el que construyó en la arena, mira que los dos construyeron, mira que a los dos le vinieron vicisitudes y problemas de la vida. Y ahí es donde está la respuesta, de acuerdo a mi opinión, a la pregunta que estaba haciendo Molusco. ¿Qué pasa cuando pasan estas tragedias? ¿Qué pasa con la fe? Cuando la fe, si está fundamentada en la roca, no va a caer porque vengan las tormentas, porque las tormentas le están prometidas a todo el mundo. Nadie se le prometió una vida sin tormentas. A nadie se le prometió una vida sin dolor, porque el dolor es la constante del ser humano desde que fue creado. Y es lo que nosotros tenemos que entender de esas personas, y esto yo no quiero decirlo y que suene como que soy insensible, de las personas que murieron en ese trágico accidente que pudo quizás haberse evitado, pero ya viéndolo retrospectivamente no hay nada que hacer, ya pasó. De las personas que murieron en ese accidente, ninguna iba a vivir para siempre. Yo tengo un amigo que me estaba escribiendo, para ese tiempo yo era pastor, cuando todo esto de COVID comenzó, que me estaba contando de que un hermano pastor perdió 8 hermanos de la iglesia por COVID. Y que por eso había que cerrar todo. Yo no estaba de acuerdo con que cerraran nada. Mira lo que ha pasado. Esos son otros 20 pesos, no me quiero desviar del tema. Pero mira todo lo que ha pasado y no había necesidad de cerrar todo para combatir el COVID, porque al final de cuentas se murió 1 millón de personas en Estados Unidos y ahora todo el mundo le ha dado COVID, y aún con la dichosa vacuna esa, como quiera de la COVID a la gente. Esos son otros 20 pesos. Me mandó una noticia, un pastor que tuvo que enterrar a 8 personas. Lamentablemente, ojalá y que no se hubiesen muerto, pero la realidad es que esas 8 personas, todas iban a morir. Y que el resto de seres humanos que quedan vivos en el mundo
todos van a morir. Porque el sufrimiento, el dolor y la muerte son la constante en la humanidad. Desde que el mundo ha venido sufriendo. Además, nosotros somos la generación más privilegiada de toda la historia, donde la expectativa de vida es grandísima, muchísima más alta que la que había antes. ¿Cómo bregamos con este asunto del dolor? Que para mí el único que dio una contestación fue más o menos ahí, fue Redimido, que Redimido apeló a ¿qué tal cuando Dios sí estuvo? Hay una canción de Kanye West que dice que la gente te recuerda prácticamente cuando tú no lo haces como Dios, pero cuando lo haces como Dios no te lo recuerda ni lo toma en cuenta. En estos tiempos post pandemia la gente solamente está hablando dónde estuvo Dios, por qué pasó esto, pero la gente olvidó donde Dios siempre estuvo. Por ejemplo, tristemente pasa esta tragedia con Flo y su familia, que le enviamos fortaleza a las abuelitas y a los hermanos, todo lo que queden ahí. Pero en ese mismo avión se iba a Pina. Si nos vamos a poner dónde estaba Dios y dónde no estuvo, sería bueno que la gente vea a Pina contando su testimonio, su parte. Y tú dirás, Redimido, tuvo que caerse con Flo para que te haga con Pina. No, lo que pasa es que en este mundo, mientras estemos en este mundo, la misma Biblia dice, en el mundo tendremos aflicciones. Moluco, cuando tú te montaste en el carro para venir para acá, tú estabas propenso a algo, pero llegaste. Ahí Dios estuvo. Porque en ocasiones, es más, no, porque es que la premisa es incorrecta. Y el problema es que cuando tú vas a discutir estos temas, si la premisa es incorrecta y tú no arreglas el asunto de la premisa, entonces el resto del argumento se va a pique. Porque lo que está diciendo es, Molusco, ¿dónde estaba Dios cuando esto estaba pasando? Entonces, la pregunta ya viene cargada con una idea. Y la idea es que Dios no estaba. Y la idea es que Dios se desentendió de la situación. Entonces, Redimidos argumentó, bueno, ¿qué tal de las veces que Dios sí estuvo? Sí, pero eso no satisface a nadie. Eso no satisface a nadie. Lo primero que hay que hacer es partir de la premisa que Dios siempre está. Y que la muerte es la realidad del ser humano. Que el sufrimiento es la realidad del ser humano. Por eso a mí me da grima cuando yo veo cristianos vendiéndole felicidad a la gente. Y cuando yo veo cristianos diciendo que Dios quiere que tú seas feliz. Y Dios no quiere que tú seas infeliz. Pero la prioridad de Dios no es que tú seas feliz. Porque la felicidad es un estado anímico. ¿Entiendes? Dios lo que quiere es que tú tengas gozo. El gozo es lo que te mantiene, porque el gozo se desprende del conocimiento que causa la paz. Es que todo esto va unido una cosa con la otra. Cuando nosotros estamos enfrentándonos a este tipo de preguntas, ¿dónde estaba Dios? Dios estaba en el mismo sitio que siempre ha estado. Él siempre es Señor y Él siempre es Dios. Es más, como respuesta, el único sistema religioso, la única religión que ofrece una esperanza para el sufrimiento del ser humano en que el sufrimiento tendrá fin, es el cristianismo. Perder la fe, decir que perdí la fe porque hubo una tragedia, o porque se me murió un familiar, o porque se me murieron unos amigos, primero es porque tenías la fe donde no era. Ahora, si quieres poner la fe en algo, ponla en el que dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. ¿Entiendes? Me parece que no supieron contestar. Y recuerden, yo no lo estoy diciendo de manera de reproche, porque yo sé que cuando te cogen de momento, yo ahora mismo estoy pensando todo lo que estoy diciendo, no tengo la presión de que tengo una cámara que están esperando a que yo dé mi respuesta. Esto yo lo puedo editar y hacer lo que yo quiera con este video. Si quiero, ni siquiera lo pongo. Si no me gusta como yo, cuando lo estoy editando, no me gusta la respuesta que di, también lo edito y no subo nada. Ellos estaban en una posición que es un poquito más distinta a la mía, pero yo creo que podemos aprender para cuando nos toque a nosotros estar en una situación como esa, en que tengamos que responder. La verdad es que el sufrimiento es la constante en la vida del ser humano y que nosotros somos privilegiados. Nosotros somos privilegiados.
de vivir en un tiempo como este. Un tiempo donde la gente vivía hasta tener 80 años. Antes la gente moría a los 35, 40 años. Y la expectativa era bien bajita. Y la miseria ha sido la constante desde siempre. Y en los tiempos antiguos, eso no había clase media. Eso era era la clase que gobernaba, que eran los reyes, y estaban abajo los pobres. Y se acabó. Y no existían derechos. No se reconocían los derechos que son dados por Dios. O sea, el sufrimiento es la constante. Nosotros somos privilegiados el día de hoy, de que sufrimos menos que los que vinieron antes que nosotros. Pero no es lo mismo cuando te toca a ti. Es que el sufrimiento llega a todo el mundo. El sufrimiento vive cambiando de dueños. La miseria vive cambiando de dueños. Hoy tú puedes estar sufriendo, mañana puede ser que esté sufriendo soy yo. La realidad es que la única esperanza que tiene el ser humano en un mundo lleno de sufrimiento, porque la vida es difícil y sufrida, y el mundo es un lugar difícil, y la única esperanza del ser humano en un mundo con esas descripciones es el Evangelio de Jesucristo. Es lo único que ofrece una alternativa y una esperanza, porque el sufrimiento siempre va a estar ahí. Nosotros estamos viviendo un mundo en el que no queremos sufrir y en que todo el mundo está buscando la felicidad. La felicidad es tan efímera como cuando te llegue el próximo problema. Mire que en la parábola de los dos cimientos, no fue que hubo uno que los vientos no le dieron tan fuerte, no, a ambos. Vinieron las tormentas, vinieron los ríos, vinieron los vientos. A los dos. ¿O tú te crees que tú tienes problemas porque eres cristiano? No, el sufrimiento llega a todo el mundo. Pero la promesa de Dios no es que no van a venir los sufrimientos. La promesa de Dios es que cuando todo pase, tú vas a estar en pie. Y esa es la esperanza que ofrece el Evangelio. En un mundo en el que todo el mundo está propenso a morirse, porque el único requisito que se tiene para morir es estar vivo. Así que, en realidad, todos cualificamos para morirnos. Todos cualificamos para morirnos. Nos podemos morir en cualquier momento. El sufrimiento es como una ramera. Ella se va con cualquiera. La única esperanza para poder tener tranquilidad y paz dentro de un mundo lleno de sufrimiento es el Evangelio de Jesucristo. Y no hay nada más. Nada. Estaba pensando en eso. Te la dejo ahí para que la pienses también tú.